¿Qué onda, familia de Expediente X Puesto? Pónganse cómodos y prepárense, porque hoy no les traigo el chisme de qué actriz se puso más relleno en los labios o qué galán de telenovela anda de ojo alegre. Lo que les voy a soltar hoy les va a revolver las tripas y los va a poner a pensar si de verdad esas patrullas que ven afuera de sus casas están para cuidarnos o para darnos el susto de nuestras vidas. Vamos a platicar del caso de la pequeña Alejandra Josefina Muñoz Martínez, una nena de apenas 3 años que se convirtió en la moneda de cambio de un sistema que huele a rancio, a corrupción y a una ineptitud que ya quisieran los payasos del circo. Imagínense que están en su casa, cenando tranquilos o simplemente descansando, cuando de repente la puerta se convierte en papel y unos tipos con uniforme, de esos que dicen servir y proteger, se meten a su propiedad sin una triste orden judicial, sin un papelito firmado por un juez, así, a la brava. Se llevan a la niña como si fuera un paquete de mercancía y desde ese momento empieza un calvario que tiene a su padre, Roberto Muñoz, gritando en un desierto de burocracia que parece no tener fin. Pero no se me despeguen de la pantalla, porque esto apenas es la puntita del iceberg de una traición que involucra a la mismísima Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si ustedes creen que la justicia en este país es ciega, espérense a ver cómo se volvió sorda y muda en este caso. Esto se va a poner peor, familia, mucho peor, porque cuando los que deben aplicar la ley son los primeros en romperla, nadie está a salvo. La cosa está así, y pongan mucha atención, porque los detalles son los que te hacen querer lavarte las manos con cloro después de escucharlos. Roberto Muñoz, el papá de la niña, estaba en medio de ese pantano que todos conocemos como conflicto por la custodia. Ya saben, esas peleas donde los adultos se tiran con todo y los hijos terminan siendo el trofeo de guerra. Pero aquí la cosa pasó de lo legal a lo criminal en un abrir y cerrar de ojos. El reporte dice que los policías entraron al domicilio en la Álvaro Obregón como si estuvieran buscando a un fugitivo de alta peligrosidad, pero no, iban por una niña de 3 años. ¿Ustedes creen que hubo un protocolo? ¡Para nada! La subieron a la patrulla y el rastro se empezó a nublar de forma sospechosa. Pero lo que me pica la cresta, familia, lo que de verdad me hace dudar de la salud mental de nuestras autoridades, es lo que pasó después en las instalaciones de la Fiscalía. Dicen que ahí, en ese lugar donde se supone que se aplica la ley, le entregaron a la niña a la madre sin que mediara un proceso claro, sin verificar nada, casi como si estuvieran entregando un pedido de comida rápida por la ventanilla. ¡Qué poca abuela tienen! Si te está hirviendo la sangre con este nivel de prepotencia, dale like y suscríbete, porque lo que viene sobre el video filtrado del operativo les va a dejar la cara de cuadro. Hay un silencio oficial que apesta a complicidad, y aquí lo vamos a ventilar todo. Pero ni se me distraigan, familia, porque aquí es donde la puerca tuerce el rabo y el asunto se pone más turbio que el agua de una alcantarilla. Si ya les ardía la sangre con la entrada triunfal de los policías a la brava, espérense a que les cuente lo que pasó dentro de la Fiscalía, porque ahí es donde la verdadera magia negra de la burocracia hizo desaparecer a la pequeña Alejandra Josefina. Me cuentan mis fuentes, esas que escuchan hasta los susurros en los pasillos de las oficinas gubernamentales, que el ambiente ese día estaba más arreglado que un combate de lucha libre. Dicen que mientras Roberto Muñoz corría de un lado a otro buscando una explicación, la niña ya estaba siendo empaquetada para la entrega en una oficina a puerta cerrada, lejos de los ojos de los abogados y, por supuesto, de cualquier grabación oficial. ¡Qué cínicos de verdad! Es que parece que la ley para ellos es como un menú de restaurante. Agarran lo que les conviene y lo que no, ¡pum!, lo tiran a la basura. ¿Y saben qué es lo que más coraje me da, familia? Que mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se hace la sorda, los rumores sobre el precio de este operativo relámpago están volando más rápido que un chisme en lavadero. Se dice, se rumora y se comenta que hubo una donación voluntaria para aceitar la maquinaria. ¡Ándale! Imagínense el nivel de bajeza. Policías que en lugar de estar persiguiendo a los criminales que de verdad nos quitan el sueño, andan haciendo de mensajeros VIP para arrebatar menores sin un papelito de un juez que los respalde. ¡Es indignante! Y lo peor es que cuando Roberto Muñoz exige respuestas, le cierran la puerta en la cara como si él fuera el delincuente. ¡Tómala!
Si te está dando un vuelco el corazón con este nivel de injusticia, dale like y comparte, porque lo que sigue sobre los antecedentes de los oficiales que participaron en el asalto a la casa les va a confirmar que aquí no hubo ningún error. Aquí hubo una planeación de esas que se pagan con muchos ceros en la cuenta. Pero agárrense, porque aquí viene el verdadero cliffhanger que les va a quitar el hambre. Resulta que en medio de toda esta confusión, apareció un supuesto testigo protegido que dice haber visto a la niña subiendo a un vehículo que no era de la policía, justo a la vuelta de la fiscalía. ¿Qué tal? Si esto es cierto, estamos hablando de una desaparición forzada disfrazada de lío de faldas. ¿A quién le entregaron realmente a Alejandra? Porque la versión oficial, esa que todavía no se atreven a firmar, dice que está con la mamá, pero ¿alguien la ha visto? ¿Algún trabajador social ha verificado que la nena no esté sufriendo un trauma por haber sido arrancada de su cama por hombres armados? ¡No, hombre, qué va! Aquí la prioridad era cumplir el favorito y que Dios nos agarre confesados. No se me vayan, familia, porque en el bloque que sigue les voy a revelar qué fue lo que le susurró uno de los agentes a Roberto mientras lo tenían sometido en su propia sala. Una frase que demuestra que esto fue una venganza personal y no un acto de justicia. Esto se va a poner mucho peor, se los aseguro. Y miren, para los que dicen que exagero, solo fíjense en la contradicción más grande de este circo. Si supuestamente había una denuncia por violencia familiar que justificara semejante despliegue, ¿por qué no mostraron la orden de protección? ¿Por qué no fue un juez de lo familiar el que dio el visto bueno? Pues porque no existe, familia. Aquí aplicaron la de es más fácil pedir perdón que pedir permiso, pero con la vida de una niña de 3 años de por medio. ¡Qué poca abuela tienen! Roberto Muñoz no se va a quedar de brazos cruzados y ya está moviendo cielo, mar y tierra para que el caso llegue a oídos internacionales, porque aquí, en la ciudad de la innovación y los derechos, parece que los únicos derechos que valen son los de quienes tienen el teléfono de algún pez gordo. Quédense conmigo, porque lo que viene sobre el video de la cámara de seguridad del vecino que la policía intentó confiscar a la mala los va a dejar mudos. La verdad siempre sale a flote, y aquí en Expediente Expuesto le vamos a dar cuerda hasta que reviente. Pero ni se despeguen de la pantalla, familia, porque aquí es donde se nos cae la venda de los ojos y vemos la verdadera cara del pantano. Si pensaban que el descaro ya había llegado a su límite con la policía jugando al secuestro express legalizado, agárrense, porque lo que me informan mis contactos que están metidos en las entrañas de la alcaldía Álvaro Obregón es para ponerle los pelos de punta hasta un calvo. Me cuentan que el famoso video del vecino de la azotea, ese que los oficiales intentaron confiscar, y por confiscar ya saben que me refiero a que querían borrarlo para que no quedara huella del delito, muestra algo que no cuadra con ninguna versión de protección al menor. Se ve clarito cómo a la pequeña Alejandra Josefina la sacan envuelta en una sábana, como si fuera un bulto, mientras a Roberto lo tenían encañonado en el piso. ¿Ustedes creen que eso es un protocolo de la unidad de género? Por favor, eso fue un asalto con todas las de la ley, pero sin la ley de su lado. ¡Qué cinismo el de estos señores que usan el uniforme para hacerle el trabajo sucio a quien les llegue al precio! Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga, porque mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue en su papel de estatua de marfil, sin mover un dedo ni soltar un comunicado, por debajo del agua se está cocinando una traición de esas que te dejan la boca amarga. Me dicen que el historial de la madre no es precisamente el de una blanca palomita. ¡Ándale! Resulta que ya había intentado este numerito antes en otro estado, pero como allá no tenía a sus padrinos mágicos en el gobierno, la mandaron a volar. Pero aquí, en la capital, parece que encontró el terreno fértil para que sus influencias hicieran el milagro de desaparecer a una niña de los brazos de su padre en cuestión de minutos. ¡Válgame Dios! ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es esto? Si hoy se llevan a Alejandra sin una orden judicial, ¿qué les impide entrar mañana a tu casa por tus hijos porque a un influyente se le antojó? Si te está dando un vuelco el corazón con este nivel de prepotencia, dale like y suscríbete, porque lo que sigue sobre el mensaje que Roberto recibió en su celular después del operativo los va a dejar fríos. Era una amenaza directa de que si seguía haciendo ruido, el próximo en desaparecer sería él. Pero miren, familia de Expediente Expuesto, aquí no nos chupamos el dedo.
Lo que Roberto Muñoz está enfrentando es una maquinaria aceitada con el miedo y la omisión. ¿Dónde está la famosa Comisión de Derechos Humanos? Seguramente tomando el té, mientras a una nena de 3 años le cambian la identidad o la esconden en quién sabe qué madriguera. Lo más sospechoso de todo este relajo es que, horas después de que se llevaron a la niña, los registros de entrada en la fiscalía donde supuestamente fue la entrega, ¡pum!, desaparecieron o se les cayó el sistema. ¿Qué puntería tienen estos servidores públicos? Siempre que hay un chanchullo de este tamaño, el sistema se vuelve más frágil que un castillo de naipes. Pero lo que no sabían es que Roberto ya tenía copias de todo y está dispuesto a quemar el bosque con tal de encontrar a su hija. Eso es tener pantalones y no las porquerías que usan los que dieron la orden de ese operativo. No se me vayan, porque en el bloque que sigue les voy a revelar la identidad del mando de alto nivel que fue visto cenando con los abogados de la madre apenas una noche antes del atropello. Es una red de complicidad que llega hasta arriba, familia. Estamos hablando de gente que sale en la tele dándose baños de pureza y que por debajo de la mesa están firmando el destino de una menor sin que les tiemble la mano. Esto no es solo un chisme, es una denuncia ciudadana contra el abuso de poder más descarado que hemos visto en el año. ¿Ustedes creen que Alejandra está segura? ¿O creen que ya la sacaron de la ciudad con papeles falsos mientras la fiscalía se hace la desentendida? Quédense conmigo, porque la estocada final de este caso les va a volar la tapa de los sesos y va a hacer que quieran salir a la calle a pedir justicia. Esto se va a poner mucho peor, se los aseguro. Pero agárrense, familia, porque aquí es donde el drama se convierte en una película de terror y la indignación nos va a hacer saltar de la silla. Si ya les parecía un exceso que la policía se metiera a una casa como si fueran comandos en zona de guerra, espérense a escuchar lo que descubrimos sobre el dichoso mando de alto nivel que anda detrás de todo este mugrero. Me cuentan mis gargantas profundas, esas que se meten hasta las alcantarillas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que este personaje no solo es un jefe con muchas medallas, sino que es el contacto directo de un despacho de abogados que se especializa en soluciones creativas para gente con mucha lana y poca moral. ¡Ándale! Dicen que la noche anterior al asalto en la Álvaro Obregón, este mando fue visto en un restaurante de esos donde la cuenta sale más cara que un coche usado, compartiendo la mesa y las risas con la defensa de la madre. ¿De qué creen que hablaban? ¿Del clima? ¡No, hombre! ¡No seamos ingenuos! Estaban trazando la ruta para que la pequeña Alejandra Josefina fuera extraída como si fuera un operativo de extracción de inteligencia. ¡Qué asco me da pensar que el uniforme se renta al mejor postor! Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente siniestra, familia de Expediente X Puesto. Mientras nosotros nos preguntamos dónde está la niña, Roberto Muñoz recibió un mensaje de texto que le heló la sangre. El mensaje, enviado desde un número desechable, le decía palabras más, palabras menos. Ya perdiste, deja de buscar o te vas a encontrar con algo que no te va a gustar. ¡Tómala! Eso ya no es un pleito de custodia, eso es una amenaza mafiosa en toda regla. Y lo que el gobierno no les dice, y lo que la fiscalía está tratando de borrar de sus expedientes, es que no hay ni una sola firma de un juez de lo familiar que avale que esa niña debía ser retirada de su hogar esa noche. Fue un secuestro con charola, familia, un levantón legalizado por la corrupción. Si este nivel de bajeza no les revuelve las tripas, es que ya perdimos la capacidad de asombro. Pero aquí no nos vamos a quedar callados. Denle like y compartan esto antes de que nos quieran tumbar la señal, porque lo que viene sobre el paradero de la niña los va a dejar sin aliento. Se dice que ya ni siquiera está en la Ciudad de México. Pero miren el tamaño del cinismo. Cuando Roberto fue a la fiscalía a preguntar por el estado de salud de su hija, le dijeron que no había registros de ninguna menor con ese nombre ingresada ese día. ¡Válgame Dios! Entonces, ¿a quién le entregaron a la nena frente a las cámaras que sospechosamente no grabaron nada? Es un juego de espejos donde la única víctima es una criatura de 3 años que no entiende por qué unos hombres de negro la sacaron de su camita para entregarla a un destino incierto. Me informan que hay un grupo de vecinos que ya se están organizando para cerrar avenidas, porque saben que si dejan pasar esto, mañana los policías van a entrar a cualquier casa a llevarse hasta los muebles si un influyente se los pide. Es una alerta roja para todos los padres de familia. No se me retiren, porque en el bloque que sigue les voy a revelar quién es el político que está apadrinando este atropello
¿Y por qué su nombre aparece en las bitácoras de visitas de la madre de la niña? Esto está que arde, y aquí en el canal vamos a quemar a quien tengamos que quemar, con tal de que Alejandra aparezca sana y salva. ¿Ustedes creen que Alejandra está en buenas manos? ¿O creen que es víctima de un sistema que ya la vendió al mejor postor para tapar un escándalo de faldas y poder? La ausencia de una postura oficial de la SSC y de la Fiscalía es el grito más fuerte de su culpabilidad. El que calla otorga, familia, y aquí el silencio es ensordecedor. Roberto Muñoz está dando la batalla de su vida, pero no puede solo contra un monstruo de 1000 cabezas que tiene uniformes y placas. Quédense conmigo, porque la parte final de este expediente tiene un giro que ni yo me esperaba. Tiene que ver con un vuelo privado que salió del aeropuerto de Toluca apenas unas horas después de que la niña desapareció en las oficinas de la autoridad. Esto es una red internacional de impunidad y aquí la vamos a desenredar completita. No se muevan de su lugar, que lo más fuerte está por venir. Híjole, familia, agárrense porque llegamos al desenlace de este expediente y lo que les voy a soltar es el clavo que le falta al ataúd de la credibilidad de nuestras instituciones. Si ustedes pensaban que ya habíamos tocado fondo con el levantón con charola, prepárense para el cierre de esta historia que parece sacada de una película de espías, pero con todo el sabor amargo de la impunidad mexicana. Me cuentan mis fuentes en el aeropuerto de Toluca. Sí, allá donde los ricos y los que tienen algo que ocultar despegan sin que nadie les pregunte ni la hora, que apenas unas horas después de que Alejandra Josefina fuera entregada mágicamente en la fiscalía, un jet privado con matrícula restringida calentó motores. ¿Y qué creen? Los registros de la terminal, esos que intentan ocultar pero que siempre dejan una huella digital, señalan que entre los pasajeros iba una mujer con las características de la madre y una menor que coincidía exactamente con la descripción de Alejandra. ¡Tómala! Mientras Roberto Muñoz lloraba en la banqueta de la alcaldía Álvaro Obregón, a su hija ya la estaban sacando del alcance de la justicia mexicana a 10,000 pies de altura. Y aquí es donde el sarcasmo se me acaba y me entra una indignación que no les puedo explicar. ¿Cómo es posible que una niña que está en medio de un conflicto legal, que acaba de ser sustraída por la policía sin orden judicial, pueda pasar por un filtro de aeropuerto y subirse a un avión sin que nadie diga «¡Espérate tantito!»? Pues muy fácil, familia, con el padrinazgo del político del que les hablé, ese que tiene las llaves de todas las aduanas y los favores de todos los jefes de estación. Me informan que este personaje, que se da baños de pureza en el Congreso hablando de la familia, es el mismo que firmó los salvoconductos para que no les pidieran ni el acta de nacimiento de la niña al abordar. Es una red de tráfico de influencias que nos debería tener a todos en la calle gritando. Si te está hirviendo la sangre al ver cómo se maneja este país como si fuera el patio trasero de un antro, dale like, suscríbete y activa la campana. Porque si nos callamos hoy, mañana la patrulla va a ir por tu sobrino, por tu nieto o por tu hijo. ¿Y saben qué es lo más cínico de todo este relajo, familia de Expediente X Puesto? Que mientras nosotros estamos aquí ventilando la verdad, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana han optado por la técnica de la avestruz, enterrar la cabeza y esperar a que pase la tormenta. Creen que porque no emiten un comunicado oficial, el caso no existe. Pero lo que no saben es que Roberto Muñoz ya tiene el apoyo de organizaciones internacionales que no se venden por un fajo de billetes. La presión apenas empieza. Me cuentan que el video del vecino, el que la policía no pudo borrar, ya está en manos de peritos extranjeros que van a demostrar que hubo abuso de autoridad, robo de infante y tortura psicológica. ¡Se les va a caer el teatro, señores! El plan B de la madre, que era esconder a la niña en el extranjero hasta que el escándalo pasara, se le va a revertir porque ahora hay una alerta migratoria que sus padrinos ya no pueden frenar. Gracias por acompañarme en este recorrido por las sombras de un sistema que prefiere servir al poder que proteger a una niña de 3 años. Hoy no solo contamos la historia de Alejandra Josefina, desnudamos la traición de quienes portan un uniforme y una placa para pisotear los derechos de un padre desesperado. No se dejen engañar por las luces de las patrullas ni por los discursos de oficina. La verdadera justicia la hacemos nosotros compartiendo la verdad y no dejando que estos nombres se olviden. Mantengan la guardia alta, cuiden a sus peques y recuerden que en este canal no le debemos nada a nadie. Por eso les soltamos la sopa completa.
Se me cuidan mucho, familia, y nos vemos en la próxima entrega de Expediente X Puesto, donde la verdad siempre, pero siempre, sale a la luz, aunque la quieran enterrar bajo 1000 toneladas de cemento oficial. Ahí nos vemos, familia.